La teoría del caso. Para el efecto de que este curso sea lo más ilustrativo y contenga la mayor cantidad posible de ejemplos que nos sirva como referencia, vamos a suponer desde ahora que llega ante ti un cliente que desea reclamar una pensión alimenticia. Se trata de una mujer que está casada, tiene 2 hijos, los cuales son menores de edad. El esposo tiene un empleo de base en Petróleos Mexicanos, como trabajador de confianza. Derivado de ello, tienen una vivienda que la están pagando por medio de una hipoteca con el descuento a la nómina del esposo. Ella no trabaja. Ese fue el acuerdo que ambos tuvieron cuando se casaron a fin de tener hijos y que ella los cuidaría. Ella carece de empleo y de experiencia en trabajo o profesión alguna, aunque tiene formación universitaria y la concluyó, pero nunca ejerció como tal. Esa es la información que tienes frente a ti, y a partir de eso tienes que empezar a construir tu teoría del caso. Por ejemplo, en este caso puede llegar a suceder lo siguiente. A. Que tú como abogado le reclames al esposo la pensión alimentaria para ella y para sus 2 hijos en un porcentaje de al menos el 60% de sus alcances y que el esposo, al contestar la demanda, manifieste que esta pensión es excesiva y pugne por su reducción. B. Que al contestar la demanda pretenda su reducción y te haga una reconvención reclamando el divorcio. De ser así, entonces, al momento de empezar a realizar tu teoría del caso, la tienes que empezar a blindar ante los posibles escenarios negativos que se puedan dar con motivo de la contestación a la demanda. Y para justificar tu pretensión, entonces, tendrás que pensar en los hechos de la demanda y en las pruebas que vas a ofrecer para acreditar la acción que ejerce tu cliente. Por ejemplo, el artículo 242 del Código Civil del Estado de Veracruz establece que los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. Y también el artículo 242 quater establece que, cuando no sean comprobables el salario o los ingresos del deudor alimentario, el órgano jurisdiccional resolverá, con base en la capacidad económica y nivel de vida que el deudor y sus acreedores alimentarios hayan llevado en los 2 últimos años. Para deducir la capacidad económica del demandado, se tomará en cuenta, además de lo mencionado, la condición de vida que ostente públicamente. Entonces aquí tenemos 2 escenarios legales que nos pueden ayudar en la construcción de nuestra teoría del caso. Por un lado, observar la posibilidad del que debe darlos, y la necesidad del que recibe, y por otro lado, el nivel o el estilo de vida que llevan, tanto deudor como los acreedores alimentarios. Así que, viendo el escenario en donde probablemente te pueda dar contestación a la demanda, excepcionándose porque el reclamo es excesivo, tú debes de estar preparado para acreditar en juicio ese derecho que reclamas, lo cual puedes hacer por medio de testigos que acrediten el estilo de vida de la parte demandada o de los acreedores. Recuerda una cosa importante. Si tú al momento de redactar la demanda no tomas en consideración lo que posiblemente te llegue a responder tu contraparte, es probable que no cuentes con elementos de hecho, de derecho y mucho menos con pruebas que puedan respaldarte en tu teoría. Por esa razón, debes de ser siempre tú el de la iniciativa, y quien cuente con los mejores elementos de prueba. Finalmente, si para el éxito de tu caso no son tan necesarias todas las pruebas ofrecidas, te puedes desistir de estas. Sin embargo, no ocurre lo mismo cuando no previste la necesidad de probar algo. Recuerda que no puedes ofrecer nuevas pruebas, salvo que tengas conocimiento de estas o de los hechos que dieron origen con posterioridad a la presentación a la demanda. Vamos ahora a lo práctico. ¿Con qué voy a construir mi teoría del caso? Cualquier teoría se va a componer de los siguientes 4 elementos. A. ¿Cuál es la acción que voy a intentar? B. Elementos fácticos. ¿Cuáles son los hechos que voy a considerar en la redacción de mi demanda? C. Elementos de derecho. ¿Qué norma jurídica aplica a la acción y se adecúa a los hechos? D. Elementos probatorios. ¿Cuáles son las pruebas que voy a ofrecer a fin de acreditar la acción tomando en cuenta los elementos fácticos y los elementos de derecho? A continuación, vamos a desglosar los 4 elementos de la teoría del caso, a fin de estar en la posibilidad de construir la nuestra en el ejemplo que nos ocupa. A. ¿Cuál es la acción que voy a intentar? Nuestro cliente desea demandar alimentos para sí y para sus menores hijos, entonces, estamos en la hipótesis de la acción alimentaria para la cónyuge y los hijos. B. Elementos fácticos. ¿Cuáles son los hechos que voy a considerar en la redacción de mi demanda? Estos los vamos a construir al responder a las siguientes preguntas de forma cronológica. ¿Qué? ¿Quién?
¿A quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuánto? Veamos el desarrollo, basándonos en el ejemplo que hemos venido viendo. 1. En fecha fulana de tal, el demandado y la suscrita contrajimos matrimonio. 2. Ambos establecimos que la suscrita se haría cargo del hogar y de los hijos, mientras que el demandado se encargaría de las cuestiones económicas. 3. Derivado del matrimonio, nacieron nuestros menores hijos, X y Z. 4. El demandado actualmente se encuentra empleado en Petróleos Mexicanos como trabajador de confianza, desempeñándose como ingeniero de turno. 5. El demandado a lo largo del matrimonio se ha hecho cargo del hogar, adquiriendo una vivienda, vehículos y haciéndose cargo en su totalidad de los alimentos, de quienes por mi conducto le requerimos ahora la pensión alimenticia. 6. Derivado del acuerdo establecido, yo me he dedicado en forma exclusiva al hogar. 7. El demandado empezó a incumplir con la obligación de proporcionar alimentos a partir de la fecha fulana de tal. Nota la diferencia a destacar entre dedicarse en forma preponderante al hogar y en forma exclusiva. En el primero de los casos, puede ser que el trabajo del hogar y el cuidado de los hijos sea mayor a una ocupación secundaria, por ejemplo laboral, mientras que en el segundo de los casos, la actividad del hogar es la única actividad que realiza. Existe una tercera opción, y es que la esposa tuviera una doble ocupación, una de ellas de carácter laboral que implica la salida del hogar para desempeñar una función subordinada, y la segunda, el cuidado de los hijos y la atención de las tareas de la casa. En el primero y segundo de los casos, la mujer no contará con ingresos propios, por lo que la dependencia económica del esposo es total, mientras que en el tercer escenario, pudiera darse el caso de que la mujer, además del cuidado del hogar y de los hijos, contribuya económicamente en las finanzas caseras. C. Elementos de derecho. ¿Qué norma jurídica aplica a la acción y se adecúa a los hechos? Ya dijimos que vamos a ejercitar la acción alimentaria, pero acorde a los hechos, debemos saber en qué hipótesis de los diversos artículos del Código Civil se ajusta a nuestro caso, puesto que los alimentos pueden darse en varias situaciones, por ejemplo, de padres a hijos, de hermano a hermano, de hijos a padres, de esposa a esposo, etc. En este caso podemos incluir los siguientes fundamentos previstos en los artículos 234 y 242 bis del Código Civil del Estado de Veracruz, los que dicen. Artículo 234. El padre y la madre están obligados a dar alimentos a sus hijas e hijos. A falta o por imposibilidad debidamente probada del padre y de la madre, la obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas que estuvieren más próximos en grado, conforme a la capacidad económica de los mismos. Artículo 242 bis. Las niñas, niños y adolescentes, las personas con discapacidad que lo requieran o en estado de interdicción, la concubina o el concubinario, la o el cónyuge que se dedique preponderantemente al hogar y las personas mayores gozan de la presunción de necesitar alimentos, de conformidad con los hechos narrados en la demanda. Por supuesto que también en la redacción de la demanda y construcción de nuestra teoría del caso deberemos hacer cita de algún criterio jurisprudencial, y en dicho sentido el siguiente criterio podría encuadrar en nuestro ejemplo. Registro digital, 2003-217. Tipo, jurisprudencia. Alimentos entre cónyuges. La mujer que demanda su pago, con el argumento de que se dedicó preponderantemente al trabajo del hogar o al cuidado y educación de los hijos, tiene a su favor la presunción de necesitarlos. Legislación del Estado de Veracruz. El simple hecho de que en un juicio de alimentos, la actora acredite tener el carácter de cónyuge del demandado, es insuficiente para presumir que tiene necesidad de ellos. Lo anterior es así, porque el Código Civil para el Estado de Veracruz no establece presunción legal alguna en ese sentido, y aun cuando su artículo 233 disponga que los cónyuges deban darse alimentos, este deber constituye una obligación de carácter general que no hace distinción por razón de género, en tanto no prevé que uno de ellos en particular esté obligado a proporcionarlos. Por el contrario, dicha obligación, en términos del numeral 232 de ese código, es recíproca. Además, como el referido artículo 233 no establece cómo o en qué medida los cónyuges deben proporcionarse alimentos, se entiende que están obligados a otorgarlos conforme a la regla general de proporcionalidad prevista en el artículo 242 del propio ordenamiento, es decir, en atención a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos.
Situación que se corrobora con el artículo 100 del referido código, acorde con el cual los cónyuges deben contribuir a su alimentación según sus posibilidades y distribuir la carga de esa contribución en la forma y proporción que acuerden. Ahora bien, aun cuando dicha necesidad no pueda presumirse por el simple hecho de que la actora demuestre que es cónyuge del demandado, cuando ésta demanda el pago de alimentos con el argumento de que tiene necesidad de ellos porque se dedicó preponderantemente al trabajo del hogar o al cuidado y educación de los hijos, ya que en su matrimonio así se distribuyó la contribución de referencia, se presume que tal argumentación es cierta, pues es un hecho innegable que en México, por la permanencia de los roles de género, la mayoría de las mujeres casadas se dedican preponderantemente a los quehaceres propios del hogar, así como al cuidado y educación de los hijos, lo cual les limita sus oportunidades de desarrollarse profesional o laboralmente, con lo que reducen notablemente la obtención de ingresos en comparación con los del marido. De ahí que si se toma en cuenta que esa necesidad tiene como antecedente la presunción de referencia, y que se sustenta en hechos negativos atento a la distribución de las cargas probatorias, debe concluirse que es al demandado a quien le corresponde demostrar lo contrario, es decir, que la actora está en condiciones de satisfacer sus necesidades alimentarias. Tesis de Jurisprudencia 6 del 2013, aprobada por la primera sala de este alto tribunal, en sesión de fecha 9 de enero de 2013. D. Elementos probatorios. ¿Cuáles son las pruebas que voy a ofrecer? A fin de acreditar la acción tomando en cuenta los elementos fácticos y los elementos de derecho. En virtud de los elementos fácticos que están formando parte de nuestra hipótesis de la teoría del caso, deberemos empezar a elaborar nuestro proyecto de pruebas. Por ejemplo, hecho número 1. En fecha X el demandado y la suscrita contrajimos matrimonio. ¿Cómo lo puedo probar? Lo puedo probar de la siguiente manera. A. Prueba documental pública, consistente en acta de matrimonio. Hecho número 2. Ambos establecimos que la suscrita se haría cargo del hogar y de los hijos, mientras que el demandado se encargaría de las cuestiones económicas. ¿Cómo lo puedo probar? Lo puedo probar de la siguiente manera. B. Declaración de parte propia. C. Testimonial. Hecho número 3. Derivado del matrimonio, nacieron nuestros menores hijos X y Z. ¿Cómo lo puedo probar? Lo puedo probar de la siguiente manera. D. Prueba documental pública, consistente en acta de nacimiento. Hecho número 4. El demandado actualmente se encuentra empleado en Petróleos Mexicanos como trabajador de confianza, desempeñándose como ingeniero de turno. ¿Cómo lo puedo probar? Lo puedo probar de la siguiente manera. E. Documental en vía de informe a cargo del empleador. F. Testimonial. G. Declaración de parte propia. H. Declaración de parte contraria. Hecho número 5. El demandado a lo largo del matrimonio se ha hecho cargo del hogar, adquiriendo una vivienda, vehículos y haciéndose cargo en su totalidad de los alimentos de quienes por mi conducto le requerimos ahora la pensión alimenticia. ¿Cómo lo puedo probar? Lo puedo probar de la siguiente manera. I. Declaración de parte propia. J. Declaración de parte contraria. K. Testimonial. L. Documental pública, consistente en la escritura pública de la vivienda. M. Documental privada, facturas de los vehículos. Hecho número 6. Derivado del acuerdo establecido, yo me he dedicado en forma exclusiva al hogar. ¿Cómo lo puedo probar? Lo puedo probar de la siguiente manera. N. Declaración de parte propia. O. Declaración de parte contraria. P. Testimonial. Q. Documental pública, consistente en la constancia de vigencia de derechos y semanas cotizadas en el Instituto Mexicano del Seguro Social. R. Testimonial. Hecho número 7. El demandado empezó a incumplir con la obligación de proporcionar alimentos a partir de la fecha fulana de tal. ¿Cómo lo puedo probar? Lo puedo probar de la siguiente manera. S. Declaración de parte propia. T. Testimonial. Hecho lo anterior, estamos en la posibilidad de tener ya establecida nuestra teoría del caso, la que podemos resumir en lo siguiente. Teniendo acreditada la relación conyugal, la dedicación exclusiva al hogar de parte de la esposa, la relación filial de los hijos con el demandado, la capacidad económica del demandado, la necesidad económica de los actores, la acción es procedente. Si te das cuenta, he hecho solamente enumeración de situaciones objetivas, es decir, cosas que se pueden probar, y una recomendación es que jamás introduzcas hechos o situaciones subjetivas las que seguramente estarás incapacitado de acreditar,
o que son irrelevantes para el caso. Por ejemplo, A. El demandado se desatendía de sus hijos emocionalmente y jamás les demostró cariño. B. El demandado constantemente salía con otras mujeres. El demandado le daba más atención a su auto y a su trabajo que a mí. D. El demandado dejó de quererme y buscar intimidad conmigo. Así como también hacer enumeración de datos por demás inútiles en el cuerpo de la demanda. Estableciendo tu teoría del caso, estarás inclusive preparado para afrontar las posibles excepciones o reconvenciones que la contraparte te pudiera plantear. Voy a concluir con una frase relevante que siempre deberás de considerar al momento de redactar tu demanda, construir tu propia teoría del caso y hacer tu ofrecimiento de pruebas. Lo ordinario se presume, lo extraordinario se prueba. Esta frase la podemos encontrar en la siguiente tesis de jurisprudencia. Registro digital, 20.07.973. Instancia, primera sala. Tipo, aislada. Carga de la prueba. Su distribución a partir de los principios lógico y ontológico. El sistema probatorio dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal acoge los principios lógico y ontológico que la teoría establece en torno a la dinámica de la carga de la prueba, cuyos entendimiento y aplicación facilitan la tarea del juzgador, pues permite conocer de qué forma se desplazan dichas cargas, en función de las posiciones que van tomando las partes de acuerdo a las aseveraciones que formulan durante el juicio. Ahora bien, el principio ontológico parte de la siguiente premisa: lo ordinario se presume, lo extraordinario se prueba, y se funda en que el enunciado que trata sobre lo ordinario se presenta, desde luego, por sí mismo, con un elemento de prueba que se apoya en la experiencia común, en tanto que el aserto que versa sobre lo extraordinario se manifiesta, por el contrario, destituido de todo principio de prueba. Así, tener ese sustento o carecer de él es lo que provoca que la carga de la prueba se desplace hacia la parte que formula enunciados sobre hechos extraordinarios, cuando la oposición expresada por su contraria la constituye una aseveración sobre un acontecimiento ordinario. Por su parte, en subordinación al principio ontológico, se encuentra el lógico, aplicable en los casos en que debe dilucidarse a quién corresponde la carga probatoria cuando existen dos asertos, uno positivo y otro negativo, y en atención a este principio, por la facilidad que existe en demostrar el aserto positivo, este queda a cargo de quien lo formula y libera de ese peso al que expone una negación, por la dificultad para demostrarla. Así, el principio lógico tiene su fundamento en que en los enunciados positivos hay más facilidad en su demostración, pues es admisible acreditarlos con pruebas directas e indirectas, en tanto que un aserto negativo solo puede justificarse con pruebas indirectas. La teoría del caso, en tal sentido, se reduce a que la acción que se intenta pueda ser expresada claramente en los hechos que se exponen, y que a la vez, estos hechos, puedan ser fácilmente acreditados en la etapa probatoria. Si consigues eso, el éxito en el caso es para ti.